Hola, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, ¿qué tal? Las personas que ya estamos por aquí incorporadas. ¿Qué tal, Ibar, María, Ángela, John, Elizabeth, etcétera? ¿Qué tal? Bueno, buenos días de nuevo en esta quinta y penúltima sesión del programa de aceleración de Circular Weekend. Bueno, tenemos por delante trabajar hoy con muchas estrategias, con, bueno, pues muchísimas estrategias que pueden servirnos para ser más circulares, que habitualmente igual no nos paramos a reflexionar o a pensar, pero que gracias a esta metodología del EcoCanvas que hemos estado viendo en estas sesiones, pues podemos profundizar muchísimo más y se nos pueden ocurrir esas ideas, ¿no? Y esas claves para montar proyectos más circulares, para convertir en empresas las nuestras y de terceros pues más circulares. Y bueno, pues como siempre hago en estas sesiones es pues de semana a semana situarnos un poco y coger perspectiva de dónde venimos, a dónde vamos y qué es lo que hemos estado haciendo con la herramienta del EcoCanvas. Como ya sabéis, la herramienta del EcoCanvas, bueno, pues tiene una serie de pasos que vamos completando a medida que vamos reflexionando sobre nuestro proyecto, nuestra empresa y sobre cómo podríamos hacerlo más circular. Entonces, en 2 minutos un breve repaso, ¿no?, de lo que hemos ido haciendo. Al principio hemos analizado nuestro proyecto de empresa en términos de negocio, en términos de cómo funciona, de cuáles eran esas necesidades y problemas, la misión, la visión. Luego seleccionábamos algún producto o sistema dentro de nuestro proyecto de empresa, porque a veces puede que no lleguemos a abarcar pues todos los modelos de negocio, todos los sistemas que puede tener nuestra empresa o proyecto, y después intentamos establecer objetivos e indicadores de circularidad. Aquí no tenemos tiempo para profundizar en ese aspecto, pero sí que sepáis que ya hay desarrollados muchos indicadores de circularidad y podemos bueno, pues tratar de identificar alguno de ellos para ir midiendo este avance en cómo somos más circulares. Después el EcoCanvas nos guiaba a través de un análisis un poco más externo, primero, del entorno, de las condiciones, de los grupos de interés que teníamos alrededor del proyecto, y después íbamos a un enfoque más interno, hacia dentro del proyecto, donde hacíamos pues un mapeo de los flujos y las etapas que tenía nuestro proyecto, ¿no?, desde el diseño, la compra de materiales, la producción, la venta, etcétera, hasta hacer otro mapeo de las entradas y salidas, tanto de energías, agua, materiales, como externalidades que hay y posibles materiales que salían de nuestros procesos en cada una de esas etapas. Con eso teníamos algo así como un análisis un poco más detallado, que no llega a tener detalle de un análisis de ciclo de vida, pero sí que podemos identificar muy bien etapas y qué es lo que ocurre en cada una de ellas. En base a eso, llegábamos a un punto en el que ya podíamos identificar algunas oportunidades para ser más circulares en cuanto a pues, qué podía estar desaprovechado en nuestro modelo y pues, qué recursos, qué ciclos de vida, qué capacidades. De alguna manera, cómo podemos maximizar, que lo he dicho muchas veces, ¿no?, ese rendimiento y esa rentabilidad ambiental de aquello que se ha producido y que hemos invertido una energía, unos materiales, etcétera, en poner en funcionamiento, ¿no? Y cómo podemos alargar la vida útil de todo aquello que está funcionando. Justo en la última sesión hablamos de estrategias de circularización para que nos dieran pues, más ideas de qué podemos implementar y de cómo podemos ser más circulares y más sostenibles. Vimos la versión Express. Vimos la versión Express, que en el EcoCanvas nos habla de 12 posibles herramientas. Y de alguna manera es un enfoque más general, es un enfoque más general, que no se centra tanto en diferentes etapas o diferentes procesos, sino que se trata de, pues desde modelos de negocio, desde cómo podemos implementar en cualquier parte del proceso renovabilidad, servitización, etcétera, ¿no? Ciertas estrategias. Podríamos decir que en la economía circular se habla de estas estrategias a nivel genérico,
que diferentes instituciones, o depende de la fuente, ¿no? Podemos estar hablando desde 7 formas o 7 estrategias de circularización de la Fundación Ellen MacArthur, 12 posibles estrategias que nos propone el EcoCanvas, y así en diferentes fuentes, ¿no? Podemos ver diferentes propuestas de herramientas que podemos y estrategias que podemos implementar. Hoy el objetivo es profundizar, profundizar muchísimo más en el detalle de muchísimas más estrategias y pasar por cada una de ellas para poder resolver dudas, para asegurarnos de que las hemos revisado. Y en esta ocasión está mucho más enfocado, en lugar de la sesión anterior que hemos visto las 12 estrategias, versión express y generales, está mucho más enfocado a cada una de las etapas del proceso que habíamos identificado, ¿no? De esos flujos y etapas que habíamos identificado en nuestros procesos. De tal forma que nos sea mucho más útil identificar posibles estrategias a implementar. Yo siempre me pongo en la posición de cómo, incluso aunque sea nuestro propio proyecto, ¿no? ¿Cómo haríamos esa labor de consultoría si tenemos otra empresa delante, aunque sea nuestro propio proyecto, para identificar esas posibles mejoras? Yo creo que esto que vamos a hacer hoy es algo fundamental y hay que ir pasando por cada una de ellas y reflexionar y revisarlas todas. Y es algo así como un checklist. Tenemos que ir una a una leyéndola y reflexionando sobre cómo aplica a este proyecto. Y hay que dedicar un rato, como vamos a hacer hoy. Es verdad que hoy no lo vamos a enfocar en ningún proyecto concreto, pero cuando hemos trabajado con algunas empresas, lo que hacemos es nos sentamos y vamos haciendo, pues igual que esta misma sesión, pasando por cada una de ellas para que todo el mundo pueda tenerla en la cabeza, para que en ese momento que la estamos contando, aunque parezca como que vamos a leer, ¿no? Toda la ristra de estrategias, aunque parezca que es algo como monótono, yo considero que es imprescindible, porque si no, no llegamos a ser conscientes de que cómo se podría implementar esa estrategia y qué podríamos hacer. Mi propuesta aquí es siempre ir y dedicar un rato a nivel grupal, trabajar sobre este listado de estrategias, a leerlas en voz alta cuando estemos trabajando, y que cada persona analice para ese caso concreto y proponga si se puede implementar o cómo se podría implementar. De tal forma que en cada una de las fases que vayamos trabajando, decir, oye, en la fase de compra, ¿cómo nosotros hacemos las compras en este proyecto, en esta empresa? ¿Cómo se podrían implementar estrategias más circulares? Y que tengamos una batería de ideas concretas que se pudieran aplicar. Entonces aquí es como un brainstorming en el que ya vamos a poner las posibilidades, seguro que se generan muchas otras, y que el objetivo es ir apuntando aquellas estrategias favoritas, aquellas estrategias que destacan y que podríamos llevar a cabo, ¿no? En un proceso de circularización de un proyecto de una empresa, obviamente, lo hemos comentado varias veces, pero obviamente una vez que veamos todo lo que se podría hacer, tenemos que priorizarlo. Como repito 1000 veces, se puede hacer de todo, pero no todo a la vez. Y seguramente no tengamos ni tiempo, ni recursos económicos, ni posibilidad de poner en marcha muchas estrategias a la vez, o todas las que se podrían poner. Es imposible, o sea, es imposible poner en marcha todas las estrategias de circularización a la vez, con lo cual es muy importante el paso que vamos a hacer después, el paso que vamos a hacer en la última sesión, el próximo día, de priorizar y analizar y tratar de hacer ese plan de acción de ¿y ahora cómo se va a ser más circular? Entonces, ante toda esta o esta gran cantidad de conocimiento que hay en la economía circular, esta gran cantidad de posibilidades que hay para ser más circulares, creo que la herramienta del EcoCanvas nos aterriza y nos guía en un proceso y en un camino que es muy aterrizable, que podemos conseguir propuestas concretas de qué se podría hacer para ser más circulares en un proyecto o en una empresa. Antes de empezar, si os parece, no sé si podéis tener alguna pregunta, alguna duda del proceso que vamos llegando, de alguna reflexión del EcoCanvas, si surge ahora o si surge más adelante, antes de ponernos a hablar de esta batería de estrategias que se podrían implementar. ¿Alguna aportación, alguna reflexión, alguna pregunta?
de las personas, ya sé que es muy prontito, para quien no lo vea en directo y lo vea grabado, estas sesiones las hacemos pronto por la mañana, a las 9:30, entonces estamos arrancando el día y todavía a veces nos cuesta participar. Bueno, en cualquier momento sabéis que podéis interrumpir y que comentamos. Fijaros, tenemos en el propio EcoCanvas, ¿no? Una batería de herramientas que, si me permitís compartir la pantalla, así también se visualiza. Estas serían las estrategias de circularización que estamos hablando hoy. Para tomar contexto, digamos que el otro día estuvimos hablando de 12 estrategias de circularización, versión express, para las personas que estuvisteis aquí, incluso si alguien llega a esta sesión y la ve grabada con posterioridad, que sepa que en la sesión anterior vimos estas estrategias, las 12 estrategias de circularización, y hoy vamos a centrarnos en el detalle de muchísimas más estrategias, casi un centenar de estrategias, de cosas muy concretas que podríamos hacer, y vamos a intentar también ver ejemplos de cada una y cómo lo podríamos hacer. Fijaros que en esta ocasión, igual que las 12 estrategias express, como os decía, están aplicadas a nivel transversal y genérico en cualquier parte del proceso, en cualquier parte de un proyecto. Aquí ya sí que nos está hablando de esas fases y sí que nos invita a centrarnos en cada paso en una de las fases de un proceso de una empresa, como puede ser, en primer lugar, el diseño. Vamos a pensar y aterrizar qué cosas se podrían hacer cuando estamos diseñando productos o servicios y si tenemos que rediseñar ciertas cosas. ¿Qué podríamos hacer en la fase de compra como empresa? En esa fase de compra de abastecimiento que necesitamos para producir o prestar nuestros servicios, ¿qué podemos hacer? También en la fase de producción. En la fase de producción, fijaros que también aquí aprovecho para decir que hay muchas sinergias, ¿no?, entre diferentes estrategias. La fase de diseño también puede aplicarse e integrarse con otras fases. Podemos diseñar cómo hacemos la producción mejor, podemos diseñar cómo hacer ciertas compras, podemos diseñar procesos de venta, ¿vale? Entonces vamos a ver que hay muchas sinergias entre las diferentes estrategias, pero de momento las vamos a clasificar de esta manera, ¿no? Como siguiendo un poco con esto, ¿qué podemos hacer y qué estrategias podemos implementar en la fase de venta, cuando nosotros estamos vendiendo algo? O incluso, ¿qué estrategias podemos implementar en la fase de uso, que es cuando ya están nuestros productos o nuestros servicios en manos de los clientes? Y en la fase de revalorización. Fijaros que estas serían las 5 fases principales, las 6 fases, perdón, un diseño, compra y abastecimiento de materiales, producción, una venta, un uso por los clientes, por los usuarios, y una revalorización. Digamos que esto, muy resumido, sería toda la cadena, ¿no?, del proceso que podría tener un proyecto o una empresa. Y por otro lado también nos invita a reflexionar sobre otras herramientas u otras formas de ayudar a la circularidad, que aquí las comentaremos, pero que igual, fijaros, son muy potentes y muy aplicables, depende de con qué instituciones, depende de con qué empresas, y pueden tener mucha potencia, aunque a priori no las veamos como tan pragmáticas y tan aterrizadas a un proceso productivo o a un servicio o a una empresa, como son hablar de la financiación, cómo conseguir que esa financiación, es decir, que financiemos mejor esa transición hacia la circularidad, cómo podemos hacer otras iniciativas para impulsar sinergias y muchas otras estrategias o iniciativas que apoyen la circularidad, o cómo podemos establecer regulaciones, tanto internas como externas, que ayuden a esa transición a la circularidad. Estas últimas 3, financiación, impulso, regulación, al final también tienen mucho que ver en este ecosistema, en este sistema que hemos visto que era la economía circular. También es otro mensaje que hemos repetido mucho: la economía circular es imposible hacerla de manera individual, podemos hacer algunas acciones, pero tiene un efecto muy limitado. Y de hecho casi la mayoría no las podríamos hacer si no hay un ecosistema de ofertas, proveedores y muchas tecnologías que están a disposición, incluso usuarios o cierta mentalidad y entidades que están ayudando a esta transición a la economía circular.
no se podría hacer. Con lo cual tenemos que partir de la base de que muchas de las cosas van a necesitar sinergias, van a necesitar pues este ecosistema empresarial, ¿no? que nos ayude a transitar a la economía circular. No sé si habéis tenido la oportunidad de revisar en detalle estas estrategias. Alguien de las personas que estáis aquí, fijaros que esto es casi como un libro. A mí me parece súper interesante, ¿no? Hoy vamos a tener la oportunidad, en esta horita que tenemos, de revisarlas rápido, pero sí que os invitaría a que las pudierais leer de alguna forma detenidamente, analizando para cada caso. Y ojo, que vuelvo a insistir, que este proceso que estamos haciendo hoy lo hagáis en cada uno de los procesos de circularización en los que vayáis a trabajar. Si no, hay seguramente muchísimas cosas que vais a pasar por alto, muchas oportunidades, y este es de alguna manera el inicio de este brainstorming de posibilidades que tendríamos. Es súper potente, hay muchísimas cosas, igual no somos capaces de hacerlo en una sesión directamente porque vayamos parando, porque vayamos analizando cada una, pero sí que, al menos, fijaros, yo me intentaría centrar en, vamos a hablar de la fase de diseño. Y como os he dicho, la metodología, cuanto más potente es cuando la hacemos grupalmente. Nos juntamos con un grupo de trabajo, ojalá, ¿no? Y lo más ideal sería con un grupo de trabajo dentro de una propia empresa, de un proyecto, y tenemos a personas de diferentes departamentos, desde compras, producción, finanzas, etcétera, incluso dirección, y ese grupo multidisciplinar va a pensar sobre todas estas estrategias, porque si no es muy difícil avanzar. Fijaros que si tenemos una empresa en la que estamos hablando de estrategias de ser más circulares, seguramente a nivel financiero sea muy importante tener en cuenta los recursos que tenemos para implantarlas. Seguramente a nivel de compras, la persona que compra nos puede decir qué criterios hay que utilizar. Seguramente en la fase de producción o cuando se dan ciertos servicios, las personas responsables de esos procesos tienen mucho que aportar. Si tenemos ese grupo multidisciplinar, vamos a avanzar muchísimo más rápido, porque rápidamente vamos a, en un primer momento, identificar qué estrategias podrían usarse y, sobre todo, muchas más ideas nuevas que podríamos implementar. Si os parece, vamos a empezar a destacar ciertas ideas y a destacar ciertas ideas de cada una de las fases en las que podríamos estar trabajando. Fijaros que, como sabéis, todo esto que vamos a contar está ya explicado, y digamos que una primera frase, una primera explicación está en el propio EcoCanvas, pero no quiero perder la oportunidad para hoy obligarnos a pasar por cada una de ellas y comentarlo, aunque ya lo tenemos ahí por escrito, y así seguro que nos surge alguna reflexión adicional que nos puede ayudar. Fijaros, vamos a también, os quería desvelar, ¿no?, alguna herramienta que os pueda utilizar, que os pueda servir y que de alguna manera os pueda ser útil para transitar en esto, ¿no? Fijaros, imaginaros que este proceso que vamos a hacer aquí, yo os doy la herramienta para que luego lo pongáis en marcha y lo hagáis. ¿Y cuál sería? Fijaros, dejadme un momentito. Yo os he compartido este EcoCanvas, que es el lienzo de trabajo. Podríamos decir que todas estas estrategias y esta que estamos viendo, y fijaros, la explicación en detalle, ¿no?, puede ser algo más tedioso a la hora de ponernos a trabajar con ello. Entonces yo recomiendo que, igual que vamos a hacer ahora mismo, cuando hagamos estos procesos de circularización, que utilicemos esta aplicación, que no sé si habéis tenido la oportunidad de acceder, esta aplicación, que a través de un QR vamos a poder navegar mucho más fluidamente, incluso en un proceso de trabajo como el que yo lo voy a hacer ahora en directo y os las voy a ir contando con ese proceso de trabajo. En lugar de utilizar pues estas herramientas que están aquí escritas, os recomiendo que utilicéis y que hagáis este proceso de transitar en todas las estrategias de circularización, en lugar de aquí, que es algo que está bien para tenerlo impreso y para poder consultarlo, pero es más difícil de leer, de digerir.
que hagamos algo, fijaros, que hagamos un uso de esta aplicación. ¿Y esta aplicación cuál es? Esta aplicación es el EcoCanvas en versión digital, con una aplicación que nos facilita navegar a través de todas estas estrategias de circularización y que podemos ir navegando hacia adelante y hacia atrás. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, y que de alguna manera nos van a ayudar a, primero, elegir aquellas que sean más interesantes. Segundo, en la parte práctica, ir entre varias personas, si lo queremos consultar, avanzando, o incluso nosotros como facilitadores y dinamizadores de esta sesión de generación de ideas de circularización, pues que podamos hacerlo de una manera más fluida, como yo voy a hacer ahora, por así decirlo. Imaginaros que tenéis que dinamizar esta sesión, podéis invitar a todos los participantes a que accedan a esta aplicación y que de manera conjunta vayamos yendo y viendo cada una de estas estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que es muy fácil, es muy intuitiva y es como hacer más. Tenemos ejemplos, tenemos diferentes estrategias o diferentes ámbitos. Fijaros, los ámbitos serían el diseño, la compra, la producción, la venta, el uso, consumo, la revalorización, financiación, impulso y regulación. Fijaros que esto básicamente es lo que tenemos en este PowerPoint, en este PDF, en la versión en papel, por así decirlo, o de trabajo, pero aquí es mucho más usable. También tenemos muchísimos ejemplos de aplicaciones que vamos a ir comentando algunos. Y también yo quiero basarme sobre esto porque la experiencia me dice que aunque esto esté disponible, si no lo comentamos, si no pasamos sobre ello y a veces incluso hasta no nos obligan a escucharlo, pocas veces pasamos por cada una de esas estrategias. Entonces alguien dirá, bueno, esta clase va a consistir o este programa en leer cada una de las estrategias. Bueno, pues sí, porque si además podéis visualizar esta sesión o ya está grabada o estáis aquí, nos aseguramos de que hemos visto cada una de ellas, ¿vale? Y va a ser, bueno, pues como una revisión rápida de cada uno de estos ámbitos y las estrategias que podríamos utilizar. Me parece algo súper útil, y que aporta mucho valor para cualquier proyecto, cualquier empresa, y que podríamos, ¿no?, sacar valor de ello. Recordad, Ecologin, Nicola Cerantola, que es el creador de la herramienta del EcoCanvas. Al final es una metodología libre en el que se puede utilizar y que Nicola también la pone en abierto para que se pueda utilizar y circularizar, con lo cual, pues yo os invito, ¿no?, a utilizarla por lo bien que está diseñada y el gran valor que puede tener, y por este hecho, ¿no?, de que está en abierto, ¿no?, en open source. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que podamos trabajar? No sé cómo lo veis, yo os lo voy a ir contando. Fijaros que os lo voy a ir contando y vamos a tener esta aplicación aquí abierta porque creo que igual es lo más, no sé, lo más visible, lo más útil, en lugar de poner una presentación que sea, ¿no?, de alguna manera un poco más, más difícil de seguir. La aplicación, Agustín, Ibar. ¿se puede descargar como tal o es solo para No, utilizar en pantalla? es una web app, Vale, es decir, se abre en el móvil, vale, vale, ¿vale? vale. No se puede descargar como tal, Sí, juraría, vale. ¿de acuerdo? O Perdona, sea, la plataforma Agustín, sobre la que está hecha, juraría Vale, que no se puede descargar. vale. ¿me escucháis? ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Me Elizabeth. escucháis? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí que se puede descargar. Yo la he Ah, podido genial. descargar en mi móvil. Pues mira, ya tenemos la respuesta. Yo como la he utilizado, ¿vale? La he utilizado Y, así, no había dado la y opción. perdona, ¿y de todas, Elizabeth, cuál es? Porque es que estoy buscando aquí en la Play Store y no me aparece como Yo tal. simplemente escaneé el QR y se Sí. te abre una página y en la parte de abajo te dice que si la quieres descargar automáticamente. Ah, vale, vale. A ver. Mira, genial, a través del QR. Vale, gracias. Pues o sea, es muy útil para tenerlo ya descargado y tener toda esta información y no estar pendiente de la conexión. Pero fijaros, a mí me parece súper útil como repositorio y proceso de trabajo. O sea, yo de verdad que cuando nos hemos sentado a trabajar con empresas, a hacer estos procesos de circularización, a ver, aquí lo estamos haciendo, entre comillas,
o sea, en abierto, os estoy destripando todo para que si luego lo tenéis que aplicar a vuestros proyectos o tenéis que hacerlo con un cliente, sepáis cómo hacerlo. Pero aquí podéis trabajarlo de la manera que consideréis, ¿no? O sea, igual no os ponéis con la aplicación directamente o no empezáis ¿no? a abrirla, sino que lo hacéis de otra manera o con grupos de trabajo, como veáis, ¿no? Genial, pues está... vale, está John por aquí. Fijaros, está John. Muchísimas gracias, John, por recordarlo, por esa pregunta, que antes de continuar, si me permitís, voy a poner, como hago todos los días, el enlace a las grabaciones que preguntaba John. Entonces, que sepáis las personas que estáis aquí, aunque lo mandaremos por mail, que en el enlace que ponemos en el chat, si está John por aquí, ya respondo ahí, está la lista de reproducción de todas las grabaciones del evento que hicimos en directo, las píldoras previas, el evento que hicimos en directo y de todas las sesiones que hemos ido teniendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí las vamos poniendo a lo largo del día, dentro de pues un rato estará subida la sesión de hoy, del programa de aceleración. Y tenéis todas las sesiones donde yo intento también que sean seguidas, que duren 1 hora y media como mucho y donde explicamos cada parte del EcoCanvas. Perfecto, pues vamos allá. Tendríamos esta aplicación, yo os lo voy a ir contando, a la vez podéis ir trasteando con ella, pero yo la voy a ir enseñando, ¿vale? Aquí, para que veamos cada una de las fases. Fijaros, si hablamos de diseñar en esa fase en la que tenemos que repensar cómo hacemos esos productos y esos servicios. Fijaros, aquí tenemos ciertas estrategias que podemos ir implementando. Voy a hacer un poco de zoom para que lo veamos. Yo creo que aquí más o menos lo tenemos todo. Fijaros, y voy a pasar, entre comillas, un poco rápido y haciendo algún comentario por cada una de estas estrategias. Y también enseñaros esta herramienta para que veáis hasta qué profundidad podría tener, ¿no? Y que nos hagamos un poco con el uso de todo este repositorio de posibles estrategias. Fijaros, esta estrategia de la cuna a la cuna y pensar en metabolismos, al final lo que pretende es intentar pensar en metabolismos tanto biológicos como técnicos para intentar hacer que que tengamos un pensamiento de todo el proceso productivo. Es verdad que, fijaros, aquí nos pone algunos ejemplos, ¿no? Desde Econil, que fabrican nylon y que lo hacen con un proceso que consigue, de alguna manera, que pueda ser reutilizado muchas veces, y están aplicando un pensamiento de la cuna a la cuna y pensar en esos metabolismos, ¿no? Que tenemos que conseguir y pensar que todo tiene que volver o bien a regenerarse para seguir teniendo vida útil, o bien que no exista ningún tipo de residuo y pueda ser reaprovechado en muchas fases. Fijaros que también podemos hablar de la biomimética, inspirarnos en la naturaleza. Aquí hay muchísimos ejemplos súper interesantes que hacen más eficiente el uso, que hacen, fijaros, está el ejemplo del tren bala, que tiene el perfil de un martín pescador para penetrar el aire y ser mucho más eficiente. Está el ejemplo de pegamentos especiales que se utilizan con compuestos que generan los moluscos, imaginaos los mejillones, para adherirse a la roca, y se han hecho pegamentos mucho más sostenibles y, vamos, totalmente biodegradables y respetuosos. Entonces, aquí hay muchísimos ejemplos de biomimética, ejemplos de la naturaleza que podemos en los que podemos inspirarnos. Química verde, intentar quitar todos esos químicos y procesos que tienen sustancias peligrosas, desde laboratorios de biotecnología, cosméticos, etcétera. ¿Cómo podemos utilizar químicos mucho más seguros? Sustituir metales de tierras raras. En este caso, fijaros, hay 17 elementos que son como tierras raras que al final están en el mundo de la tecnología, que están en los microchips y que tenemos que intentar sustituirlos porque su extracción, y al ser tan raros y tan preciados, requiere muchísima energía. Incluso hay hasta mercados que no son nada éticos en torno a muchos de esos materiales, ¿no? Y que tenemos que tratar de sustituirlos. Intentar sustituir materias primas críticas. Fijaros, que están en muchos países concretos que están concentrada su producción, que tienen algunos problemas de suministro. ¿Por qué no intentamos sustituir esas materias primas? Además de nosotros ser más sostenibles,
vamos a ser más resilientes a los propios cambios, ¿no? Pensar en ciclos de vida. Si estamos diseñando, vamos a pensar en ciclos de vida. Incluso podemos hacer estos procesos de análisis de ciclo de vida para saber y para intentar hacer más eficiente, ¿no? esos ejemplos, ¿no? Fijaros que hay muchos proyectos de cada una de estas estrategias y yo os invito, vuelvo, a que dediquéis un rato, a que estéis viendo en cada caso, ¿no? Y esto requiere un rato de pensamiento, de pasar por cada una, etc. Elegir tecnologías o procesos que estén libres de residuos. Es decir, vamos a intentar pensar en la fase de diseño cosas que no necesitemos o bien que no generen residuos o que las tecnologías sean mucho más eficientes y generen las menos externalidades posibles. Evitar derivados químicos, parecido, ¿no? Vamos a intentar que esos derivados químicos que vamos a generar, ¿no? Que sean los mínimos posibles. Menos métodos químicos que sean sintéticos y que sean peligrosos. Que cuando hacemos un proceso, intentar que esos productos que vamos a utilizar y esos métodos químicos los podamos cambiar por otros métodos físicos, otros métodos de, imaginaros en un proceso productivo o de desbaste o de algún proceso industrial en lugar de químicos, ¿por qué no intentamos utilizar mejores técnicas o productos físicos y que generen menos residuos, ¿no? Hacer más eficientes ciertos procesos en energía y en agua y ver qué mejores técnicas disponibles podemos tener. Fijaros que aquí lo que tenemos que intentar es pues, hacer más eficiente el agua, la energía. Y aquí, claro, diréis, ostras, Agustín, pero esta estrategia, ¿cómo se lleva a cabo? Esta es muy evidente, ¿no? O sea, esta es como muy evidente. Pero habría que ponerse a trabajar después. Para cada una de estas estrategias tendríamos que decir, ¿y cómo podemos ser más eficientes en agua y en energía? Y ver qué posibilidades tenemos para implementar esta estrategia. Digamos que aquí vamos a tener las ideas sobre las que luego hacer la aplicación concreta en nuestro caso, ¿vale? Seleccionar materiales que tengan menos huella hídrica y energética. Es decir, cuando nosotros vamos a diseñar algo, un producto o un servicio, ¿qué podemos utilizar? Pues no tendrá nada que ver si utilizamos un producto o un embalaje de cartón con uno de plástico en cuanto a la huella hídrica y energética. Pues pensar en esto. Oye, ¿y si pensamos en cómo estamos diseñando la huella hídrica y energética que hay? Otra estrategia, aplicar desmaterialización. ¿Por qué no sustituimos productos, sustituimos servicios y lo pasamos a cosas virtuales, a quitarle materiales, ¿no? Y que al final podamos, imaginaos el libro de instrucciones que decíamos en un ejemplo anterior, es algo muy, muy básico, ¿no? Pero que podamos reducir todos los materiales que sea posible. Servitización del producto al rendimiento. Cuando estamos diseñando algo, hacerlo ya pensando en cómo puede ser un servicio y no una venta, no un producto. Fijaros que esto nos va a permitir, de alguna manera, en la fase de diseño, aplicar ciertas características, ciertos componentes que nos sirvan para luego ofrecer este modelo de negocio. Mad Jeans, no sé si lo conocéis, pero en el diseño de unos pantalones vaqueros que son de alquiler, ya en el propio diseño está pensado que van a utilizarse de cierta manera y que seguramente los tengan que reforzar de ciertos puntos, tengan que hacer ciertas cosas, porque ellos son los responsables de que ese vaquero, en este caso, siga teniendo su uso. Con lo cual, en la fase de diseño es muy importante que pensemos en esto. Si vamos a hacer una servitización, si vamos a hacer un producto como servicio, obviamente nos tenemos que ir a la fase de diseño de cómo se está generando ese producto y cómo lo estamos fabricando o incluso cuál compramos si vamos a hacer una servitización, pero imaginaos que no fabricamos nosotros, pues unos patinetes eléctricos. La empresa que los pone en el mercado no los fabrica. Bueno, pero seguramente pueda elegir y hasta diseñar alguna de las partes pensando en que eso va a ser servitizado. Educar para informar. Tenemos que, de alguna manera, diseñar cómo vamos a educar e informar y tenemos que diseñar en esa fase de uso cómo vamos a hacer que los
usuarios, cuando utilizan nuestros productos o nuestros servicios, generen menos impacto, ¿no?, al utilizarlo. Cuando estamos diseñando, hay mucho potencial en hacer cosas modulares, en hacer cosas estándar, en hacer cosas de alguna manera que, como nos pone aquí, como los bloques de Lego, ¿no? O sea, yo tengo una serie de componentes que seguramente si lo diseño o con estándares de mercado o con estándares fijos internos, puedo llegar a tener muchísimas opciones de uso en esa modularidad y que incluso mis clientes puedan, o bien con mis propios componentes diferentes o componentes que hay en el mercado, seguir utilizando mis productos y servicios, ¿no?, mucho más tiempo. Imaginaros que utilizamos piezas que sabemos que son estándares en el mercado o que hay muchas máquinas de marcas diferentes que utilizan esas mismas piezas. Pues vamos a intentar utilizar esas piezas. Sí. Ibar. Un minuto, ¿vale? Os voy a contar porque justo ayer, al respecto de esto que acabas de comentar, por las piezas, ayer estuve con una mujer emprendedora que hace, a ver, las piezas, ella diseñó el molde, ¿vale?, para que le hicieran piezas de Lego en China, se las hacen en China, son piezas de Lego y con esas piezas monta bolsos. Los bolsos los montan aquí en España en un centro Intras, tipo Asprosub, un centro de capacitación social. Y luego el bolso, aparte de que es una pieza de arte, porque el bolso en sí es una pieza de arte, pues las clientas pueden hacer diferentes formas y decorar y escoger, ¿sabes? Y de hecho, justo ayer estuve con ella y me decía, es que, por ejemplo, yo mando el bolso. Ella me decía, por ejemplo, que no le interesaba tener presencia solo online, que para ella las tiendas eran importantes porque visibilizaba el producto. Ahora, si mandaba a una tienda 5 bolsos, imagínate que por lo que sea no se venden, que al final lo vende todo, pero bueno, que si le devuelven uno no pasa nada porque ella puede redecorar el bolso moviendo las fichas y haciendo otra composición y otro diseño Sí. y otros colores. Y la verdad que ya llevo siguiendo es de Zamora, es una chica de Zamora que ha estado muchísimo tiempo trabajando en China antes de esto y ahí ya empezó a pensar en esto, hace ya muchos años me habló de lo de los bolsos y ahora ya está a punto de lanzarse, bueno, por temas de logística va a cambiar la producción de China a India y ya para hacer un lanzamiento a nivel mundial, porque en este momento con este sistema no tiene capacidad Claro, de proveer a toda la demanda que tiene. Ella, por fijaros, ejemplo, no se puede comprometer con un cliente de Estados Unidos, porque en Estados Unidos si no se lo mandan, claro. te vuelan. O sea, gracias, Ibar. Este ejemplo que pone Ibar, podemos tener muchos ejemplos en el mercado y fijaros, esto puede ser una muy buena estrategia de negocio, o sea, porque al final tú estás capturando ciertos clientes y en el ejemplo de los bolsos, o yo conozco un ejemplo de herramientas de bricolaje. Esta modularidad y la capacidad de que tú puedas con una misma, imagina, hay varias marcas que ahora ya además se está yendo al tema del uso de herramientas de bricolaje con baterías, en lugar de tener cable y enchufarlo a la red, con baterías. Bueno, pues ya hay varias marcas que están optando por esta modularidad y estandarización para decir, tú cómprate solo un paquete de baterías, pero puedes utilizarlo con todas las herramientas, incluso ciertos recambios y ciertas piezas de desgaste, vamos a hacértelo modular para que tú puedas, de alguna manera, con menos inversión, ¿no? Tener muchas más utilidades. Y el ejemplo que ha puesto Ibar y muchos otros van por aquí, ¿no? Por estas estrategias. Muchas gracias, Ibar. Fijaros, estaba haciendo aquí también una parada que cuando estéis utilizando la aplicación lo veréis, que una vez que vamos trabajando sobre estas estrategias las podemos hacer como favoritas. Aquí sí que nos pide que nos ingresemos el correo electrónico, ¿no? Que nos demos de alta para ir guardando todas estas favoritas y así que luego tengamos un repositorio de cuáles son este ejercicio. Fijaros, cuando lo hemos hecho otras veces y si os sirve, ¿no? Cuando lo hagáis con vuestro proyecto, con clientes, vamos transitando y comentándolas como estoy haciendo yo con la aplicación abierta y cada persona se va guardando aquellas favoritas que ve que se podrían aplicar en ese proyecto o en esa empresa. Y al final se pueden poner en común diciendo, bueno, pues yo creo que las favoritas que he identificado son esta, esta y esta. Esto, bueno, podría ser apuntárselo en un papel también, ¿no? Pero sí tiene este componente de aplicación. Fijaros, continuamos.
Ahora vamos a ir muy en detalle, pero es verdad que luego hay muchas sinergias y muchas que ya habremos comentado, ¿no? Promover el uso eficiente de energía y agua. No tanto el consumo, que sería por un lado, ¿no? Sino, perdón, fijaros, el consumo, por aquí teníamos elegir procesos eficientes en energía y agua, ¿vale? Y otra cosa diferente es promover el consumo eficiente de energía y agua. Es decir, aquí estamos pensando en tanto internamente como en los clientes cuando está en fase de uso nuestro producto y servicio. Es decir, nosotros podemos pensar en el consumo cuando lo estoy fabricando, pero también podemos pensar en el consumo cuando eso está en funcionamiento en la mano del cliente. Y hay ejemplos en los que el impacto ambiental en consumo de energía o consumo de agua es infinitamente mayor en la fase de uso que en la fase de fabricación. Así que tenemos que ser súper conscientes de eso y promover el consumo eficiente de energía y agua en esa fase de uso de los clientes. Tenemos que habilitar la reutilización por los usuarios. Tenemos que, en la fase de diseño también, podemos diseñar estrategias que ayuden a la reutilización por parte de los usuarios. Fijaros, todo esto es en la fase de diseño, o sea, estamos diseñando cómo podemos hacer negocios y proyectos más circulares. Después, podemos optar por diseñar productos atemporales. Pensar en la obsolescencia programada y intentar evitarla, que sean fuera de modas, que sean esenciales, que sean minimalistas, que sean muy duraderos. Fijaros, la Vespa, que es un ejemplo buenísimo. La Vespa lleva, ¿cuánto? Desde los años 60, o sea, más de 60 años que siguen estando vigentes y que además desde el inicio su fabricación ha estado pensada para que fuera más reparable, para que fuera muy resistente, muy reparable y para que muchos usuarios pudieran utilizarla. Por eso también está, ¿no?, tan difundido el uso de las Vespas y también es algo icónico. Fijaros, podemos diseñarlo muy atemporal, pero también podemos diseñarlo para que dure más y tenga mucha más resistencia. Pues pensad qué materiales, en qué zonas de desgaste y dónde se desgastan, desde unos zapatos hasta una máquina. Oye, ¿qué materiales podríamos poner para que esto resista más y dure más? Y ojo, aquí me lo he encontrado muchas veces esta respuesta de, pero Agustín, esto es más caro, es que me va a ser más caro producir este producto y claro, le tengo que imputar ese coste a los clientes porque tendré que subir el precio. Bueno, pues lo subes. Seguramente si el cliente percibe un valor mayor y una resistencia, y de hecho hay marcas que optan por esta estrategia mucho para decir, es que tú te compras esto y te compras unos zapatos buenos y ¿cuánto te duran respecto a unos zapatos de moda rápida? Es que es una obviedad. Entonces, esta inversión también tiene que ir acompañada de un posicionamiento de la empresa y sus productos. Fácil de mantener y reparar, la vimos el otro día también. ¿Por qué no hacemos cosas que los propios usuarios puedan reparar y que ese mantenimiento sea súper fácil, que lo puedan hacer ellos mismos, que no tengan que ir a ningún sitio? Fijaros, desde el desconocimiento, os pongo un ejemplo concreto, al hilo de las herramientas que hablábamos antes. Una marca de herramientas, ¿por qué no implementa? Me ha pasado a mí el otro día, en un taladro, de repente deja de funcionar. Soy un usuario medio, no tengo conocimiento. Yo diría, ya este taladro no funciona, es que lo tengo que desechar o no, con lo que me ha costado, pues no sé si me va a compensar ir a un servicio técnico, me va a costar más la reparación, ¿cómo lo hago? Bueno, pues resulta que investigando un poco y teniendo que hacer yo un esfuerzo, descubro que hay unas pequeñas piezas que se llaman escobillas que van al motor y que son de carbono y que eso se desgasta porque es una pieza de desgaste que cuestan céntimos, menos de €1 la pastillita, que hay que desatornillar y que hay que volver a ponerlo. Y eso es algo que no me han explicado, que la empresa no está explicando. Oye, si es algo tan evidente, haz una campaña para que tus usuarios sepan que es muy fácil, que si pasa esto lo puedes cambiar, que hasta tienes los recambios de la propia casa, que no cuesta nada, que... Fijaros, y es muy fácil hacer eso, ¿no? Fácil de compostar. Pensamos en utilizar contenidos o materiales biológicos que se desintegren,
y que aporten al suelo, que aporten a esa facción orgánica del suelo y que sean compostables. ¿Estamos poniendo algo en el mercado que podamos diseñar para que sea compostable? Pues aquí lo tenemos en cuenta. Fijaros, superciclar, digamos que compostarlo sería llevarlo a la fracción orgánica y tratar de que el suelo se nutriera, y superciclarlo sería algo así como que lo pudiéramos reciclar sin perder calidad. Y os pongo el ejemplo de Conil. Conil lo que hace es, a través de redes de pesca, recupera las redes de pesca y genera material nylon virgen. Han conseguido un proceso que consiguen volver a poner en el mercado material virgen. De tal forma, fijaros, de tal forma que Conil, que es una de las pioneras de innovación de estos materiales, consigue que hasta sea más rentable alquilar las redes de pesca y volver a recuperarlas, porque han conseguido un proceso tan eficiente de superciclar ese material y de que no pierda ninguna calidad, que pueden mantenerlo en un ciclo perpetuo de recuperar ese material y de volver a ponerlo en el mercado, con lo cual están consiguiendo que los pescadores cuiden muy bien de esas redes, porque si las devuelven van a tener un beneficio, o incluso porque las están alquilando. Entonces es un beneficio de que los fondos marinos van a dejar de tener redes de pesca y va a dejar de haber muchos problemas, ¿no? con ese factor. Fáciles de desmontar. Estoy pensando en algo, estoy diseñando algo. ¿Por qué no pienso en que sea fácil de desmontar? Que me dé muchas opciones para desmontarlo y que con herramientas básicas lo pueda desmontar. Eso va a ayudar a los usuarios al mantenimiento, va a ayudar a la valorización, va a ayudar a la separación de materiales, a muchas cosas. Hazlo fácil de desmontar, si no ganas nada, es que no ganas nada por hacerlo más complicado. Al revés, puedes ganar muchas cosas haciéndolo y abriendo nuevas líneas de negocio, pues desde mantenimiento, desde venta de piezas, etcétera. Y si lo haces más fácil de desmontar, mejor. Fácil de extraer valor en cascada. Fijaros, vamos a intentar utilizar materiales que, si luego les vamos a dar otro siguiente uso, que no consigamos, es importante la diferencia, ¿no? Que no consigamos que mantengan exactamente el mismo estándar de calidad y la misma utilidad para la que fueron diseñados, como las redes de pesca que hemos hablado, por lo menos que consigamos que tengan una siguiente vida con el mayor valor añadido posible. Que el escalón que bajemos en cuanto al valor añadido sea el menor posible. Y aquí, por ejemplo, pues Cicla, que es una empresa que realiza materiales de mobiliario urbano con productos reciclados, ¿no? Desde neumáticos, plásticos, y hay una fracción de los plásticos, que es la fracción mezcla, que suele ser muy difícil de separar y que al final acaba siendo un plástico, bueno, pues de menor calidad y un color así muy sucio, que se tiene que transformar sí o sí en pues, materiales en plástico negro y otros materiales. Pues como empresa podemos coger ese valor en cascada y que sea más fácilmente, ¿no? Que intentemos priorizar productos reciclables. Reciclables, es decir, que nosotros podamos generar el mayor reciclado posible de esos productos que estamos consumiendo. Aquí hago una pausa. Yo siempre, por si os sirve, siempre estoy pensando en el diagrama de mariposa de la eficiencia de cada una de esas estrategias. Es decir, obviamente, si consigo utilizar o dejar de utilizar materiales, será mucho mejor que si cambio los que tengo por reciclables, porque estoy dejando de consumir materiales. Entonces siempre vamos a pensar en esa mariposa para saber qué estrategias son más eficientes. Es decir, que de todas estas que estamos hablando, siempre tengo que ir a la que sea más eficiente de todas las opciones que podamos tener. Fijaros, vamos terminando en esto, limitar el número y tipo de materiales que estamos utilizando. Tenemos que intentar ir a compuestos monomateriales, a fabricaciones y puesta en servicio o utilizar, fijaros, o la utilización de materiales que sean la menor mezcla posible. Porque aquí, en la fase de reciclaje y de valorización, es donde suele estar el grandísimo problema de sacar el mayor valor de todo eso, que utilizamos diferentes compuestos. Normalmente, el problema además suele venir de los plásticos, no solo de los metales, ¿vale? Con lo cual, vamos a intentar adquirir todos los productos que tengan el menor número de materiales distintos posibles. Limitar el uso de adhesivos, de tintes, de pinturas, que normalmente
tienen pues compuestos orgánicos volátiles, que al final la recuperación y el reciclaje son muy difíciles, incluso, fijaros, de los envases. Normalmente de los envases suele ser un problema muy grande, pues lo que vamos a hacer es intentar para todos esos procesos utilizar la menor cantidad y así evitaremos el uso de envases. Y por último, en la fase de diseño, limitar materiales peligrosos y contaminación, que es una obviedad, ¿no? Vamos a intentar limitar al máximo los materiales peligrosos y la contaminación que se pueda generar. Fijaros, esta batería tan grande de medidas son las que vemos en la fase de diseño. Esta fase de diseño afecta directamente a las otras fases. Es decir, muchas de las cosas que hemos dicho ahora en diseño se van a repetir en las otras fases, solo que las tenemos que enfocar de manera diferente. Tenemos que enfocarlas de manera diferente en el sentido que yo aquí estoy pensando y enfocándome en el diseño, en cómo yo diseño algo y cómo estoy utilizando, ¿vale? ese diseño. En la fase de compra, que vamos a ver ahora, muchas se van a repetir, pero yo tengo que poner el enfoque en el ámbito de la compra que yo hago, lo que yo estoy comprando, ¿vale? No lo que estoy diseñando o lo que estoy produciendo, sino qué compras hago. Y en este sentido, seguimos y pasamos por esta batería de ahora las que más son en número son las de diseño, ¿vale? Con lo cual ahora vamos a ir más rápido para pasar por esta batería. Cuando compramos tenemos que intentar comprar materiales que sean de base biológica. Fijaros, como ya lo hemos hablado antes, tenemos que intentar que la base biológica, los compuestos orgánicos, sean la base de las cosas que compramos. Fijaros como aquí hay proyectos súper innovadores de cómo cambiar, ¿no? Y cómo generar fibras o productos con fibras naturales y otros compuestos, ¿no? Que sean orgánicos, biodegradables, podamos utilizar. Utilizar recursos renovables, materias primas que podamos reutilizar. Fijaros como en el diseño, incluso este ejemplo es de Murcia, cómo estas materias que podemos utilizar, fijaros cómo podemos convertir en alimento o darle otro valor añadido en la cadena de producción, como puede ser esto, convertir restos de alimentos en nutrientes para insectos y de ahí generar proteínas, generar otro tipo de alimentos para animales, etc. Fijaros, recursos reutilizados y reutilizables. Cuando compramos, vamos a comprar. ¿Por qué no compramos materiales que puedan ser reutilizados y que puedan ser incluso remanufacturados? ¿Por qué no compramos ciertas materias primas, ¿no? Y recursos que provengan de otros procesos y que podamos reutilizar? Pues aquí tenemos que darle una vuelta como empresa a ver qué es lo que podemos implantar. Fáciles de compostar, materiales compostables. Materiales compostables que podamos de alguna manera nosotros compostar. Fijaros que en la fase de diseño esta estrategia se aplicaba de una manera. En la fase de compra, cuando yo estoy comprando algo, me hace reflexionar en otro chip, ¿no? Pasamos por la misma estrategia prácticamente, pero es ¿qué puedo comprar yo? A ver, departamento de compras. ¿Me puedes decir en importancia cuánto se compra en nuestros procesos? ¿Cuánto es lo que estamos comprando? Bueno, pues vamos a ver qué cosas compostables podríamos comprar. Compramos envases, compramos... ¿Qué hacemos, no? Pues vamos a intentar en nuestro proceso de compra ir a cosas más compostables. Lo mismo cuando compramos de proveedores locales. Vamos a intentar buscar proveedores locales, kilómetro cero. Cuantos menos kilómetros recorra toda esa mercancía que yo tengo que comprar, mejor. Bueno, pues pueden ser en empresas que hacen grandes compras, vamos a intentar reducir y buscar en proveedores locales. Parecen obviedades, pero en un proceso real con una empresa, con un proyecto que tuvierais, una de las tareas sería empieza a buscar proveedores locales para. Y aquí a mí rápidamente diría, compras. ¿Cuáles son nuestros proveedores principales? Por facturación, ¿cuánto pagamos a los proveedores? ¿Cuáles son esos proveedores principales? ¿Qué les estamos comprando? Eso se puede comprar localmente y empezaríamos a buscar alternativas de ciertos proveedores.
Fijaros, las compras verdes y certificadas, ahora mismo por la administración también sí que se está haciendo esta compra pública verde y se pide una certificación de materiales, de servicios, etcétera. Podemos hablar, imaginaros, de algodón orgánico. Oye, pues si yo estoy comprando algodón orgánico certificado, seguramente me dé mucha más, ¿no? Me dé mucha más garantía y además me da un valor en, oye, tengo el sello de que yo compro algodón orgánico certificado. Fijaros, igual voy a comprar recursos reciclables. Antes hablábamos de diseño. Voy a diseñar y voy a poner el mercado con productos que sean más reciclables, ¿no? Incluso voy a diseñar con recursos reciclables. Aquí es, voy a comprar. ¿Qué cosas yo compro que sean mucho más reciclables? Entonces, que aquí tengamos en cuenta pues el packaging, que sea monomaterial, muchas de las cosas y diferentes opciones que yo podría comprar. Hay muchas empresas que el mayor impacto que pueden generar o cómo pueden ser circulares es aquí, es en el proceso de compra. Empresas de servicios que no fabrican nada, pero puede que compren muchísimo de diferentes cuestiones. Pues en estas estrategias de compra es donde más circulares pueden volverse. La servitización, pues también, ¿por qué no valoro en lugar de comprar algo para que seamos propietarios, voy a utilizar el servicio para traslados? Esto es ejemplo real de empresas con las que hemos trabajado. Vamos a quitar un porcentaje alto de la flota de vehículos y vamos a buscar una empresa que nos dé el pago por uso de incluso las que ya están en el mercado, de coches de pago por uso, o incluso otras opciones de movilidad. O me refiero a las empresas de movilidad que ya están, pues como el car sharing y otras empresas que hay, o bien voy a contratar específicamente otros servicios que puede haber, ¿no? De pago por uso, pues taxi para empresas, etcétera, para los casos de movilidad. O incluso muebles, como una empresa, ¿por qué no voy a ir a la servitización, ¿no? Como pago. Fijaros que todo esto sería en la fase de compra. ¿Cómo yo puedo comprar? Y aquí hay muchas veces que las empresas dicen, es que no puedo hacer nada. Bueno, pues sí, podemos hacer mucho en esta fase. Fijaros que cuando hablamos de producir, y aquí como vamos a ir más rápido porque muchas veces ya sabemos cuál es la estrategia, simplemente lo que os he dicho muchas veces, tenemos que saber enfocarla en varios ámbitos. En el ámbito de yo implemento mi estrategia para lo que diseño y produzco, en el ámbito de yo utilizo esta estrategia para lo que estoy comprando y como consumidor, y en el ámbito en el tercero, que es voy a implementar este modelo de negocio para yo montar mi empresa sobre este modelo de negocio. Fijaros, en la producción, cuando estamos produciendo, intentar analizar en tiempo real para prevenir la contaminación. Tenemos varias empresas que tienen mecanismos de medición en tiempo real de indicadores de emisiones, de indicadores de vertidos, de muchos otros indicadores de procesos industriales que te miden en el momento y que entonces puedes evitar muchísimo, en este caso, la contaminación en el momento. Manufactura aditiva, fijaros, cuando estamos fabricando, normalmente, bueno, a ver, está la manufactura o fabricación por sustracción, es decir, imaginaros una pieza como el escultor, ¿no? Que tiene una pieza de mármol y entonces va esculpiendo y va quitando trozos, eso es la sustracción. Y eso es muy ineficiente, pero brutalmente ineficiente en términos de materiales, porque en el fondo estamos desechando muchísimo. ¿Por qué no probamos la manufactura aditiva, que sería el concepto de la impresora 3D? De vamos a ir añadiendo y vamos a ser mucho más eficientes porque está milimetrado que el material que se utiliza es el que tengo que añadir para este proceso. Fijaros cómo otras estrategias en la fase de producción sería utilizar metodologías just in time, sin almacenaje, que lo que hacen es minimizar el tiempo y los recursos para mi proceso productivo. Es decir, yo puedo pensar, además de ser mucho más circular y sostenible, que va a ser mucho más rentable económicamente el minimizar todo ese tiempo de producción y ser mucho más eficientes y que no exista el almacenaje, porque al final es gasto energético, logístico, etcétera, y cómo puedo en mi proceso productivo hacer que se produzca casi bajo demanda y sin tener que almacenar nada.
Prefabricación. En el ámbito de la construcción es muy habitual que fabriquen o que se prefabriquen diferentes estructuras, armazones, incluso en el ámbito de la automoción también, pero decir, oye, ¿por qué no utilizamos o nosotros ponemos a disposición prefabricados y módulos que ayuden, ¿no?, a ser mucho más eficientes? Porque una industrialización y fabricación en fábrica, perdón por la valga la redundancia, pues es mucho más eficiente, ¿no?, en términos de consumos energéticos y ojo, en términos económicos. Si es que vuelvo a insistir, si alguien está escuchando, si vamos a hablar con empresas, es mucho más interesante en términos económicos. Refabricación y reacondicionado. ¿Cómo podemos restaurar y volver a utilizar productos reacondicionados que normalmente muchas veces es estético lo que les pasa, pero que muy fácilmente podemos volver a poner en funcionamiento con la utilidad que venían teniendo? ¿Por qué yo cuando estoy en esa fase de producción no puedo pensar, fijaros, en recuperarlo? En decir, oye, pues yo me puedo centrar en que mi producción se base en reacondicionar y refabricar otras cosas, como os ponía el otro día, podría ser un ejemplo, el tema de un turbo del coche. Al final hay empresas que turbos, ejes, transmisiones, etcétera, se dedican a reacondicionarlos y refabricarlos en su producción, ¿no? Fijaros, implantar en la producción, cuando nosotros estamos en fase de producción, políticas de eficiencia de recursos. ¿Cómo vamos a implantar en nuestras empresas y proyectos esas políticas de maximización de uso o de eficiencia de agua, de energía, de materiales, que en empresas grandes puede tener un impacto brutal? Estaba trabajando con una empresa del sector, bueno, de fabricación de naval súper grande, y cualquier decisión pequeña en cuanto a una política de ser más eficiente en los centros de trabajo de ciertos recursos tiene un impacto brutal en toneladas de materiales que se pueden usar. Así que aquí no desdeñemos porque puedan ser pequeñas las acciones, porque luego con el efecto multiplicador en ciertos proyectos o empresas puede ser muy grande, ¿vale? Estaríamos en la etapa de producción. Nos quedan solo estos tres porque financiación, impulso y regulación lo voy a dejar para que lo veáis, ¿no?, tranquilamente. En la venta, minimizar envases. No pongamos tantos envases, pero si eres un fabricante, hazlo, no pongas tantos envases. Servicios de marca compartida. ¿Cómo podemos hacer marcas compartidas para ser más eficiente, ¿no?, tanto en la publicidad? Imaginaros, el ejemplo puede ser que utilicemos locales para diferentes usos, para diferentes empresas, y que hagamos más eficiente esa marca o ese local que pudiéramos tener, o esas, ¿no?, esa maquinaria, esas industrias. Digitalización y virtualización. Cuando estoy vendiendo, ¿por qué no paso muchas cosas a digitales, a virtuales, y ahorro mucho material y mucha energía? Si yo lo vendo, ¿puedo poner en marcha un servicio de alquiler y de servitización? Fijaros que es lo mismo que hemos hablado antes, solo que fijaros qué diferencia y estos tres enfoques que os hablaba yo siempre. Servitización en la fase de diseño. Si tengo que diseñar algo, lo puedo diseñar para que sea más fácilmente alquilado o que yo lo pueda, ¿no?, sacar más rendimiento si lo alquilo. En la fase de compra, yo puedo comprar como empresa y consumir productos servitizados, servicios, en lugar de comprar el producto. Y cuando yo estoy vendiendo, que estamos ahora, lo que puedo es fomentar este arrendamiento y alquilar yo cosas. Plataformas colaborativas, uso de plataformas colaborativas, en el que al final lo que hacemos es dar mucho más uso a ciertos activos, a ciertos productos que al final van a ser mucho más eficientes. Aquí ya habíamos hablado de, fijaros, hay varios, hay varios que son muy conocidos como BlaBlaCar, pero luego puede haber, fijaros, hasta cocinas compartidas, ¿no? Cocinas compartidas y obradores, que ese mismo recurso se puede utilizar por diferentes empresas de restauración. Pues puede haber
en la fase de venta que se nos ocurran muchos modelos de negocio basados en esto. Hemos visto ya, fijaros, yo aquí ya he visto incluso hasta empresas que tienen talleres a disposición de personas que se dedican a la artesanía. Ven al taller y no te montes tu taller. Aquí está toda la maquinaria, tienes tus espacios de trabajo y es algo así como un coworking, pero enfocado a manufactura, a artesanos, a gente que trabaja con herramientas. Fomentar la trazabilidad y la información. De alguna manera que podamos rastrear el historial, la ubicación, el artículo, qué ha pasado con ello. Y fijaros cómo aquí, tanto en los materiales como en los propios productos. Hay veces que yo he consumido algunos artículos en los que te dice exactamente casi quién lo ha fabricado, dónde ha sido fabricado, en qué fecha y que tú tienes la trazabilidad exacta, ¿no? En la fase de venta, ¿cómo podemos ser más sostenibles, más circulares también? Pues intentando hacer marketing consciente y marketing verde, no greenwashing, ¿no? Y no, de alguna manera, sobrevender lo que estamos haciendo y que parezca que somos más sostenibles de lo que en realidad somos, ¿no? Y luego programas de devolución en la fase de venta. Yo te puedo invitar a que me devuelvas esos productos y facilitarte tanto la logística como muchas cosas para que me devuelvas el producto y que yo pueda aplicar alguna de las otras estrategias que hemos estado viendo. Que pueda aplicar pues una remanufactura, una venta de segunda mano, cualquiera de las otras estrategias. Pero eso cuando yo lo vendo tengo que tener en cuenta ya que podría poner en marcha este programa de devolución. Fijaros, estamos en la fase en la que nuestros productos y servicios han llegado al usuario. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya han llegado al usuario? Porque muchas veces lo que me encuentro es que ya no tengo control. Yo he vendido algo, yo estoy aportando un servicio y ya no tengo control porque se escapa a mí, ya no puedo hacer nada. Pues no, sí que podemos hacer mucho, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer cuando ya está en manos del usuario y del cliente esos productos y servicios? Pues primero, que sean fáciles de mantener y reparar. Voy a ir pasando un poco, ¿no? Más rápido porque hay algunas que ya hemos visto, no voy a entrar en cada una. Que sea fácil de mantener y reparar. Si tú estás consumiéndolo y usándolo, si yo te facilito la reparación, vas a tenerlo más tiempo y va a ser mucho más sostenible. Si te cuento realmente cómo se utiliza y te doy toda la información para que lo uses de la mejor forma y la forma más correcta, ¿qué va a pasar? Seguramente pues que no se rompa, que dure más si lo utilizas de la forma más correcta, ¿no? Después, que sea fácil de utilizar e inclusivo, es decir, que podamos de alguna manera reducir el desgaste porque es fácil de utilizar, que lo pueda utilizar la mayor número de personas posibles, aunque incluso, fijaros, en términos de discapacidad, igual también podríamos pensar sobre ello. Y eso lo que va a hacer es que sea fácil de usar, que no haya problemas en su uso y que dure más. Sin obsolescencia programada, vamos a intentar promover cuando la gente está usando ciertas cosas que ya piense en que eso no debería de dejar de funcionar nunca y que no tendría por qué estropearse algo o dejar de utilizarlo. Aquí pongo el ejemplo, aquí ahora que veo esta cafetera, ¿no? Fijaros, las cafeteras y el ejemplo de la cafetera, diciendo la marca, de las cafeteras Nespresso. En su día, en 2006, juraría que era, yo me compré la primera cafetera Nespresso. Bueno, pues sigue funcionando perfectamente y luego he llegado a saber que es una de las cafeteras que de los modelos iniciales, ¿no? Más durabilidad están teniendo, sin obsolescencia programada. Y además, fijaros, después de unos años en los que no había otra opción que usar esas cápsulas, sí que yo me he visto identificado en una de estas, en alguna de estas, fíjate, en alguna de estas estrategias, utilizando cápsulas rellenables. No comprando las cápsulas de usar o tirar, ni siquiera de las cápsulas de otras marcas, sino utilizando cápsulas rellenables. Con lo cual, como usuarios, también podemos hacer muchas cosas. Sensorizar y recopilación de datos. Pues fijaros, en la fase de uso, yo puedo aprovechar para recopilar muchos datos de cómo se están utilizando, de cuáles son los hábitos. Imaginaros un coche que rastreara datos de conducción. Seguramente podríamos afinar mucho más las características de ese coche para que fuera mucho más sostenible y gastara menos combustible. Uso responsable y consumo. Fijaros que ahora que se acerca el Black Friday,
seguro que habéis visto muchas marcas que niegan el Black Friday, que no se suben a él y que desincentivan el consumo. Seguro, ¿no? Patagonia, hay otras marcas que te están diciendo no compres, no vamos a hacer ofertas, o sea, no compres nuestros productos, fijaros, no compres nuestros productos en el Black Friday. Pues esto sería el uso responsable y consumo. Y luego educar e informar a la gente sobre el uso correcto, la importancia de la energía, del agua y también pues la sostenibilidad. Y puede tener mucha importancia que ciertas empresas, y sobre todo empresas de masas y grandes empresas, educaran e informaran a la gente y buscaran esa sensibilización. Y fijaros, en la parte de revalorización, que hablaríamos de revalorización como ese fin de vida, que ya no hay otra opción que buscar, pues eso, un fin de vida lo mejor posible y lo más digno posible para aquello que no hemos conseguido salvar, que no hemos conseguido mantener en su uso y que de alguna manera tenemos que pensar cuál puede ser el fin de vida más eficiente que le demos, ¿vale? Pues fijaros, pensar en qué materiales biodegradables seguros podemos utilizar y que se descomponen con más facilidad y con seguridad. ¿Qué valor en cascada o reciclaje podemos dar con el mayor valor posible a todos esos residuos? Y hay veces que podemos pensar en dos tipos de reciclaje, mecánicos y físicos, o químicos, o sea, mecánicos, físicos o químicos, en el que tenemos que pensar cuál podría ser la mejor alternativa si tenemos que llegar al punto de que sea reciclar o no, o darle un valor en cascada. El valor en cascada, quedaros con la idea de que siempre vamos a bajar un escalón en cuanto a la eficiencia de materiales y de uso en ese, ¿no? En ese producto, en ese servicio. Podemos hacer un marketplace de materiales secundarios. Hay varios proyectos que ya están poniéndose en marcha y que lo que hacen es facilitan este intercambio de materias primas secundarias de subproductos entre diferentes industrias. Pues podemos aprovecharlo para hacerlo nosotros. Podemos hacer, fijaros, la extracción selectiva, que es una forma de reciclaje en el que buscamos sustancias específicas, ¿vale? Que al final vamos a conseguir purificar y vamos a conseguir extraer de ciertos materiales que o bien nos aporten valor y recuperemos y esos materiales podamos utilizarlo para otra cosa, o al menos lo que consigamos es que sea mucho menos contaminante ese producto, ese desecho final que hay, ¿no? El compostaje, que podemos centrarnos en revalorizar basándonos en el compostaje. Cuando estamos pensando en el fin de vida, la logística inversa, ¿qué podríamos hacer para utilizar esa logística inversa de nuestros productos? Si yo tengo un modelo de venta en el que yo envío los productos al cliente, ¿por qué no utilizo la logística inversa en el que cuando yo te traigo el producto recojo ese desecho que se pueda producir? Esto lo hemos trabajado incluso desde cero, fijaros, en varias empresas que consumían muchos materiales químicos. Primero había que reducir su uso. Segundo, aquellos que necesitábamos usar, que los envases fueran retornables, reutilizables. Y después aplicar la logística inversa. Oye, cuando me vengas a traer el nuevo pedido de garrafas de este material, llévate el mismo transportista se lleva las garrafas que estaban utilizadas, que además son las que van a usar para traerme el siguiente pedido, ¿no? Utilizar compatibilizadores, que son pues ciertos compuestos que hacen que varias resinas lo que hagan es bueno, pues que sean más compatibles y que muchas o diferentes tipos de plásticos y de materiales al final sean más compatibles y podamos utilizarlo. Es decir, si yo tengo que revalorizar algo y tengo una mezcla demasiado heterogénea de materiales que eso no puedo utilizarlo conjuntamente, bueno, pues lo que puedo hacer es, primero, que utilizar estos compatibilizadores que en la fase de fabricación se usen, o yo utilizarlos para agregar ciertos materiales que de otra forma no podría utilizar. Y por último, la recuperación de energía desde la biomasa. En el último de los casos, si yo esa biomasa no la puedo utilizar y llega al final de su vida útil, bueno, pues que recupere energía de la forma más eficiente posible y que de alguna manera ese valor que tiene esa biomasa la pueda utilizar. Agustín, Sí.
El tema de los compatibilizadores, eso es como un I+D del sector químico, entiendo. Sí, fíjate, podríamos decir que al final lo que hacen es que, fíjate, compatibilizadores podrían ser aditivos que, a ver, que son fácilmente luego desmontables, que son fácilmente, ¿sabes? Que son fácilmente Recuperables. separables también, ¿no? Sí. Sí, Ujú. Vale, gracias. Es que nunca había gracias. escuchado de esto. Y fijaros, ya no, o sea, voy a entrar muy rápido por el tiempo que tenemos, pero las voy a pasar por encima y vamos a ver algunas. Estas, como veis, serían las 6 fases principales. Y como habéis visto, yo recomiendo que siempre que trabajamos en un proyecto, en una empresa, para ser más circulares, pasemos por cada una de ellas. Yo lo he hecho versión super express, o sea, creo que no me ha llevado ni 50 minutos y aún así habéis visto que no he parado de hablar. Y esto lleva tiempo. Esto lleva varias sesiones en las que hay que sentarse, en las que hay que ir pasando por cada una y luego también lleva trabajo individual. O sea, aquí, pues no sé las personas que desde el otro día habéis podido revisarlo, dedicar un rato para revisar esto, pero esto lleva un proceso de leérselo, de ser consciente, de que surjan las posibilidades y las ideas, porque hay mucha profundidad en esto, o sea, hay mucha profundidad. Yo he pasado aquí casi en 1 hora y pico rápido por ellas, pero aquí hay mucha profundidad. O sea, que esto lleva bastante trabajo, pero que simplemente es tiempo de ponerse y tenemos aquí la guía. No hay excusas. Yo es que muchas veces me dicen, no, es que no sé cómo hacerlo. Si te lo estamos diciendo, o sea, alguien y quienes estáis aquí hoy y quienes veáis esta grabación, es que no sé cómo hacerlo. Sí, sí que sabemos cómo hacerlo. O sea, este es el proceso que vamos a seguir y simplemente dedica el tiempo para leer cada una de estas estrategias, para elegir cuáles podrías implementar en tu proyecto o en el de los clientes con el que estamos trabajando y ya está. Y luego cada una de ellas las vamos a intentar analizar, cada una de las posibles propuestas, para saber si las podemos llevar adelante. ¿Cómo se hace esto? Pues de verdad que lo hemos hecho muchas veces, con empresas reales que han luego implementado estrategias de circularización, que han valorado cuáles se podían implementar o cuáles no, para cuáles había recursos económicos o para cuáles no. Y había miles de cosas que eran súper fáciles de hacer, ¿vale? O sea que ¿cómo se hace? Lo estamos explicando aquí tal cual. Algunos ejemplos muy rápidos de cómo fomentar la economía circular con la financiación. Esto, fijaros, igual para un proceso, una empresa muy concreta, no le vemos tanta aplicación, pero está bien que sepamos que puede haber estas herramientas, ¿no? Aquí pueden ser desde evaluación de solvencias, de criterios ambientales, desde, fijaros, apoyar la financiación con crowdfunding, pues pensar, esto es muy importante, pensar en el horizonte del tiempo de inversión extendido, es decir, que seamos conscientes de que la inversión que hacemos es para mucho más tiempo y que esa durabilidad va a ser mucho más interesante, pensar en financiarnos con bonos verdes o imaginaros que nos apoyamos en préstamos de impacto. Aquí se os pueden dar muchas ideas y fijaros que aplicado para nuestro proyecto de empresa muchas veces podríamos decir, ¿y cómo yo pago todo esto que tengo que hacer? ¿Cómo yo pago esta inversión que tengo que hacer para ser más circular? Bueno, pues en la sección de finanzas seguramente tengas muchas ideas. Crowdfunding, retornos al final de la vida. Voy a intentar conseguir retorno económico del final de vida. Voy a priorizar el flujo de caja. Voy a gestionar activos que estén ahí tirados y que no se estén utilizando. Voy a buscar financiación en la cadena de suministro. Pues fijaros que hay muchísimas formas de intentar financiar esto que estamos haciendo. Si vamos a impulsar, que podrían ser o bien entidades públicas, entidades con las que colaboremos, o bien nuestra propia entidad, podríamos hablar de impulsar la economía circular a través de simbiosis industriales, en polígonos industriales, en diferentes sectores, hacer marketplaces que hemos hablado, hacer clusters. Fijaros, incubadoras y programas de aceleración también para fomentar, como donde estamos ahora mismo, este programa, para fomentar la economía circular, pues es otro vector que aprovecho, pues que Mapfre y Bankinter están impulsando de esta manera la economía circular. Y claro que tiene mucho impacto, ¿no? Este programa, porque llega a mucha gente y habilita que la economía circular se pueda implementar.
compartir información, fomentar la generosidad, como la aplicación de Gratix. ¿Os acordáis Gratix, que vino al evento? Bueno, pues aquí se basa en fomentar la generosidad para ser más circulares, ¿no? Para intentar aprovechar lo que ya tenemos. Y ya sí que por último, la regulación. La regulación, ¿cómo podemos a través de la regulación fomentar esta transición a la economía circular? Bueno, pues alinear con los ODS, integrar políticas, incentivos por la durabilidad y reparabilidad, que al final las empresas sí que lleven más incentivos, ¿no? Para, si ponen en el mercado ciertas cosas que son más duraderas o sean reparables, temas de impuestos, temas de hacer cumplir regulaciones, del fomento de coetiquetados, fijaros, compensar la trazabilidad y la transparencia. Aquí tenemos muchas opciones que fijaros, como nos dice el EcoCanvas, es verdad, prohibir y castigar que sea la última de las opciones, de las oportunidades. Que a nivel institucional, a nivel legal o incluso si tenéis alguna empresa que puede generar, ¿no?, algún impacto, pues que esas sean las últimas de las opciones. Como veis, una aplicación con mogollón de estrategias que se pueden implementar. Yo las he dicho todas. Hay muchísimas oportunidades. Perdón, no las he dicho todas. Hay muchísimas oportunidades. Tenemos muchas estrategias que cada una de ellas hay que profundizar y que el objetivo es que tanto en nuestros propios proyectos como cuando nos sentamos con terceros a intentar aplicar y ayudar a que sean más circulares, transitemos por todas estas estrategias. Si pensáis en herramientas que están disponibles para apoyarnos o procesos o metodologías para ser más circulares, claro que las hay. De hecho, si buscáis con indicadores, metodologías circulares, claro que las hay. En castellano, no creo que haya ninguna tan potente y tan detallada como el EcoCanvas. En cuanto a la facilidad de seguir una estructura de pensamiento y de trabajo, vuelvo a insistir en que no creo que haya ninguna que nos lleve tan de la mano para reflexionar sobre la circularidad. Ahora, que alguien piense que esto es sencillo, que esto es un trámite, que esto se hace en 2 horas, pues lo siento, pero no. O sea, que se desengañe, porque esto no va de eso. Esto va de trabajos intensos en los que es una fuerte apuesta por parte de un proyecto, de una empresa, que va a llevar muchas horas de trabajo, muchas horas de pensarlo, que seguramente, fijaros, que seguramente repercuta muy positivamente en la cuenta de resultados, porque aplicar muchas de estas estrategias de circularización hacen a proyectos y empresas más rentables y más sostenibles, y que obviamente, lo más importante es que van a ser más sostenibles, van a generar menos impacto y van a ayudar a todo el mundo, ¿no?, a esta transición a la economía circular. Bueno, como siempre intento mantenerme en el tiempo. Entiendo que la cabeza de las personas que estáis aquí presentes o de alguien que lo escuche puede estar dando 1000 vueltas con la cantidad de información que hemos dicho hoy. Sabéis que está la herramienta del EcoCanvas, que está esta aplicación que hemos visto, y no sé si ahora mismo, en este momento, tenéis, bueno, pues queréis complementar con algo, alguna aportación, alguna pregunta, antes de cerrar la sesión, que a mí me gusta respetar el tiempo y como estamos en días de trabajo, pues que podáis ser productivos y productivas, nada más cerrar la sesión. Bueno, pues... Una cosa, Ibar. Agustín. Cuando dices que esto lo ideal es hacerlo en grupo y hacer una lluvia de ideas, por ejemplo, cuando se trabaja así online, para que yo me haga una idea, es como que personas que no están al tanto de la totalidad de tu proyecto empiezan a soltarte ahí inputs. A ver, claro, aquí hay dos formas, ¿no? Cuando yo hablo, imagínate, cuando lo tenemos que hacer para proyectos pequeñitos, proyectos de emprendimiento, ¿no?, en los que hay una persona, hay un par de personas, y sí que yo contaría y animaría a participar en dinámicas en las que otras personas, de manera colaborativa, nos ayuden a pensar sobre mi proyecto. Pero fíjate, hay que profundizar sobre él. O sea, si hay que
hay que tener un conocimiento profundo o del proyecto o del sector, ¿vale? Y profundo porque al final ahí es donde pueden surgir las posibilidades. Otra cosa es que al emprender, aunque no tengas un conocimiento profundo, trabajando en grupo puedan surgir otras oportunidades u otras ideas de cómo enfocar ese negocio, ¿vale? Eso sería, somos proyectos pequeñitos, emprendimientos o pymes muy pequeñas, ¿no? En el momento que estamos hablando de empresas establecidas, procesos que ya llevan una inercia, que llevan, claro, un fabricante, ¿no? Una empresa grande. Cuando hablo de grupos multidisciplinares, hablo pues, dentro de la propia empresa, personas de diferentes departamentos, que se crean grupos de trabajo para hacer toda esta transición y un grupo de trabajo para impulsar la economía circular. Entonces ahí sí que son personas de la misma empresa y que puedan llevar a cabo, ¿no? Estas estrategias y hacer este proceso de trabajo. O sea, nosotros hemos trabajado de forma colaborativa con estas empresas también. Vale, gracias. Bueno, pues Ibar, muchas gracias. Gracias a las personas que estáis por aquí, por haber estado. A las personas que estáis, que no habéis podido estar, pero que habéis visto esta grabación, también agradeceroslo, estar aquí hasta el final. Sabéis que tenéis el resto de grabaciones también en el canal de YouTube, donde lo vamos a colgar. Y nos vemos el próximo jueves en la última sesión de este programa de aceleración, donde vamos a intentar cerrar el círculo, nunca mejor dicho, y ver este plan de acción de cómo podríamos poner en orden, priorizar y analizar qué estrategias vamos a empezar a llevar a cabo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo, hasta luego.